Bueno, pues bienvenidas. Gracias. Bienvenidas a los diálogos de las lunas. Antes que todo, pues muchísimas gracias por el tiempo que se están tomando para estar en esta pequeña producción y pues ya veremos cómo va caminando, ¿no? Gracias. Pues bueno, la idea era un poco empezar a mostrar el trabajo que hacen desde las diferentes esferas, desde los diferentes ámbitos, en diferentes territorios, y que a veces nos estamos como muy alejadas, ¿verdad? Entonces la idea es como hacer este espacio, un espacio de acercamiento, un espacio pues entre amigas, entre comadres, dijeron por ahí otras, entre colegas, y que pues vayamos eso, ¿no? Difundiendo nuestros conocimientos, promoviendo nuestros saberes y pues para adelante, ¿no? Pues el tema pues es prácticamente un tema en el que ustedes han estado metidas, es un tema que pocas veces se aborda en el ámbito pues de lo público, es más, son como de las cositas que se esconden. Las mujeres privadas de su libertad, ¿no? Las mujeres que están presas, las mujeres que son estigmatizadas desde la sociedad y a quienes de alguna manera ustedes han conocido de cerca, han conocido sus historias y que, vamos, ¿no? A todas luces siempre resuena que son las que tienen las cargas más pesadas en cuanto a decidir una pena, ¿no? Entonces, para ellas, me gustaría, pues, igual que fuésemos abordando un poquito qué pasa en Argentina, qué ha pasado aquí en Oaxaca desde tu experiencia, y pues vayamos adelante. Presento Cecilia González y Mari Carmen Ortega Bravo, que pues van a estar platicando con nosotras. Gracias. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Cómo está en Argentina? ¿Cómo está la cuestión? ¿Qué tanto esta condición de género les provoca a ellas pues la merma o la pérdida también del disfrute de derechos dentro de la prisión? Sí, lo primero para decir es que es importante señalar que las mujeres que están presas generalmente han tenido una historia de violencia previa que continúa dentro de prisión, y es una violencia que tiene una continuidad marcada por la dominación sexual, ¿no? Ya sea porque han sido víctimas de violencia, porque han sido violadas o por sistemas económicos, pero de dominación sexual. Las mujeres que están presas en su cantidad en Argentina, en un porcentaje muy importante, son migrantes, y están presas en su mayoría, no todas, por delitos vinculados con drogas. Entonces existe ahí una estrategia de supervivencia, ¿no? Económica, para mantención propia y de sus hijos, de su prole. Yeah. Por supuesto que son en una estructura de organización criminal las de la base, la del delito más evidente, las que están más abajo de una pirámide de organización criminal, digamos, o de narcotráfico. Entonces es el delito más evidente, el más riesgoso, el más fácil de criminalizar. A pesar de eso, el Estado no modifica su forma de sus estrategias para erradicar el narcotráfico y sigue culpabilizando desde el lado más débil. Claro, ¿no? Aquí en Oaxaca, ¿cómo ves este panorama? ¿Te suena? Por supuesto, gracias Erika, por supuesto que considero que son las mismas realidades, ¿no? Alguna vez pensé que las historias son las mismas, únicamente cambian los personajes. En el caso de Oaxaca me ha tocado ver exclusivamente 2 casos, pero conozco de muchos otros, en el sentido de, bueno, uno de los más altos por los delitos que se encuentran justamente es el narcotráfico, ¿no? Por medidas o cantidades pequeñas o no, pero están ahí. En el nivel federal ha habido como que mucho mayor respaldo, tal vez por la preparación o el nivel federal, todo lo que implica en la defensa. No obstante que siguen mujeres en su proceso, pero vamos, con muchas más facilidades. En el caso del sistema local nos hemos visto con una burocracia muy compleja, ¿no? Hay veces que no hemos podido realizar audiencias, diligencias, porque hay convivio, porque hay vacaciones, por determinadas situaciones que han impedido justamente o que retrasan el proceso, su desarrollo para las diligencias o desahogo de todas estas probanzas a favor de las mujeres, ¿no? Ese es un impedimento que yo encuentro, ¿no? Los delitos, por supuesto, que son los mismos.
Y desde luego también coincido con Cecilia en el sentido de que la violencia es un parteaguas o es un señalamiento que atraviesa también a las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen presión social, hay que trabajar, se quedan solas. Tenemos una mujer que tiene cinco hijos, 2 trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde, y tiene que, en el inter de un trabajo, en uno es cocinera, lleva comida para los hijos y salirse al otro, ¿no? O sea, a pesar de todo, tiene como que, pues, el amor a sus hijos, el amor a sí misma, y vamos, el proceso se da de cuidado de ellas y a sus hijos, ¿no? Pero la presión social, ¿no? De que está sola, y cuando a ella la detuvieron la señalaron de abandono de hijos, en el sentido de que, bueno, tenía que cuidar a un hijo en el hospital y dejar a otros, pero no los dejó así sistemáticamente, ¿no? Hubo vecinas que cuidaron a este niño, pero vamos, la situación es que la presión social, y es a lo que quería llegar, es muy fuerte para estas mujeres, como lo mencionaba Erika. Y por ejemplo, en esta cuestión de la discriminación vista desde antes de entrar a prisión, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo se revierte? ¿Hay como una especie de presión adicional dentro de las cárceles? ¿Cómo es la vida de ellas? ¿Cuál es su condición y posición de género dentro de la cárcel? Yo creo que se profundiza la violencia o adquiere distintas características, pero hay una continuidad. En el caso de las mujeres que tienen esas historias que vos contás, que una vez que están presas, la pena adquiere como un dolor más, un plus de dolor, porque bueno, son madres solas que cuidan a sus hijos a la distancia, o si tienen la posibilidad, según en Argentina pueden estar hasta los 4 años los chicos en prisión. Cuando pueden estar con los hijos también, el ejercicio de la maternidad es un imposible por las condiciones en las que de habitacionalidad, digamos, de salud, de educación, de trabajo que hay en las cárceles, por los tratos del servicio penitenciario hacia las mujeres, y porque están solas. Cuando uno, y esto vamos a tener coincidencia seguramente, nadie va a visitar a las mujeres. Claro. ¿No? En cambio, cuando los hombres presos, hay colas los días de visitas de mujeres, madres, familiares, mujeres, llenas, cargadas de comida, alimentos, de vestimentas para sus hombres, y en cambio la mujer queda totalmente aislada en la cárcel. Y después hay cuestiones con términos que tiene que ver con el uso de la fuerza, ¿no? Del servicio penitenciario a las mujeres, que los varones no corren en menor medida, las inspecciones vejatorias, ¿no? Las requisas personales a veces adquieren características de violaciones, ¿no? Y bueno, aquí hay tela de donde cortar, aquí en Oaxaca, demasiada. Justamente ya tenía en el pensamiento lo que mencionas. Nos toca ver que por un mismo delito, por ejemplo homicidio, al hombre lo visitan sus familias, sus hermanas, su mamá, y la mujer se ha quedado completamente sola. De hecho, las mujeres que tenemos o que hemos conocido de sus casos, que les damos seguimiento, justamente entramos, no sé si al rescate, como salvación o como pares, tal vez, ¿no? En el sentido de que estamos con ellas, probemos también o sea, hay que ir a la cárcel y llevar también ciertas medidas de trabajo, ¿no? Cuestiones para abordar, para que ellas puedan vender, para que ellas también puedan, vamos, tener vida, parte de... Se reproducen, ¿no? Los roles tradicionales dentro de las prisiones. A eso voy, ¿no? Porque bordan, venden lo que bordan, hacen bolsas o algunas artesanías locales, y vamos, es parte de lo que se vende y se ayuda para ellas, ¿no? Para su manutención, porque tampoco el Estado provee todo, ¿no? Entonces hay que llevarles comida, también accesorios de primera necesidad, ¿no? Que es necesario que los tengan, porque el Estado no provee estas necesidades, ¿no? Y nos toca ver, y entonces cuando veo esa situación digo, bueno, ¿por qué sucede, no? Me empiezo a involucrar en esta situación de las mujeres, y veo simplemente algo que es visible, ¿no? Que no nos ha dejado
que no nos ha dejado en paz, ¿no? Porque estamos justamente en la mayoría de los procesos que ellas nos permiten y en el acompañamiento y justamente también en esa parte de solidaridad, ¿no? Que estamos aquí y vamos a ver todas las medidas y las estamos haciendo para apoyar a su libertad y digamos cambiando ya un poco la perspectiva ya desde ustedes hacia las mujeres, hacia las que han estado privadas de la libertad. ¿Cuál es su papel de ustedes también como mujeres, las abogadas, las que les ha tocado insertarse en esas problemáticas, conocer e identificar, pues todo esto que han mencionado, qué pasa con ustedes al interior? O sea, ¿cómo se mueven ahí? Es una cosa, pues, qué pregunta impactante, ¿verdad? Sí. Pues compártanos qué pasa ahí con las abogadas, con Cecilia, con Mari Carmen, ¿no? ¿Cómo se mueve la situación? Primero desde una cuestión como emocional me sale contestarte, ¿no? Como entrar a una cárcel tiene algo como de fascinante y angustioso al mismo tiempo. Conocer cómo están viviendo, cómo desarrollan esas estrategias porque a pesar de la violencia y de todos los males que se viven ahí, se desarrollan lazos de solidaridad y eso es súper interesante también conocer. Entonces a uno se le revuelven muchas cosas, digo, cuando entra a una cárcel. Y después me preguntabas cómo uno se involucra con eso, ¿no? Y tratando de romper ese muro, ¿no? De tratar de que no queden aisladas, que esos muros que las aíslan desaparezcan de una manera alegórica, pero que no queden aisladas, que la sociedad conozca cuáles son sus realidades. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad desde la afuera. Si la cárcel tiene una función es esconder y aniquilar y exterminar a un sector de la población, no casualmente, el más pobre, la clase trabajadora, las mujeres. Entonces yo entiendo que tiene que haber un ida y vuelta, que tiene que haber una comunicación. Y demostrar que esos muros son solamente para exterminar, no sirven para resocializar, que no más allá del mandato de resocialización constitucional que nuestras normas puedan tener, es un imposible. Y bueno, apelar a otras formas de vivencias, ¿no? Claro. Bueno, me agradó tanto tu pregunta, Erika, porque lo primero que me llegó a la mente fue justamente en una entrevista con una de ellas, que cuando nosotros le dijimos, no venimos a juzgar, o sea, no venimos a juzgarte, únicamente venimos a apoyar, a abrir una rendijita, dijo una médica que iba con nosotros, y en lo que podamos apoyar, estamos aquí, cuenta con ello. Cuando dijimos, no venimos a juzgar, ella se liberó, o sea, ya no mostró resistencia, ya pudo hablar con nosotros de la situación, que fue un delito de homicidio, y vamos, hubo esa como confianza para poder hablar con nosotros. A partir de ello veo elementos que podemos dar como sociedad organizada o como mujeres que justamente van a esa circunstancia, a no juzgar. Porque en nuestro caso pueden coadyuvar con nosotras y con el Estado no. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no está haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque únicamente le digo, no venimos a juzgar. Y coadyuvó con nosotros. Ese momento fue determinante porque pues pudo darse el desarrollo, que ella pudiera liberarse, porque al finalmente la cárcel es esa, ¿no? La que tenemos dentro de ti misma. Ellas están privadas de su libertad en 4 paredes, pero al final eso no es lo que la tiene encarcelada, ¿no? Sino lo que tenemos dentro. Y si ellas en ese proceso, justamente, que ya lo mencionaba Cecilia, si no empiezan un proceso al interior, al exterior resulta mucho más complejo. Entonces, te digo, y hemos llegado con esa intención y esa visión únicamente también a mí en lo personal o en lo emocional me ha hecho madurar justamente las cargas que tenemos, ¿no? De no juzgar a nadie más, ¿no? O sea, no eres quien, independientemente de que lo seamos o no. El tema es que simplemente vas a escuchar, apoyar
acompañar, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Y finalmente, ¿quiénes juzgan, no? Finalmente, quienes juzgan son... Es que el problema es que las instituciones no solamente el Poder Judicial, no solamente juzga por el delito, sino porque las mujeres se fueron del mandato de la maternidad y del deberse quedarse en sus casas. Claro. Entonces hay un doble castigo, yo creo. Entonces, ¿qué hacemos desde afuera? También creo que es importante visibilizar ese doble castigo. Y para eso contar las historias del testimonio, ¿no? Rescatar esos testimonios tan valiosos de las propias mujeres que están presas, de sus vidas, cómo eran sus vidas antes, cómo son sus vidas ahí adentro. Hacerlas visibles para evidenciar que lo que se está castigando es ese doble... yo creo que o el mandato, o que se han ido del mandato de la maternidad, o que se han defendido ante situaciones de violencia, ¿no? Hay casos en Argentina muy paradigmáticos, el caso de las hermanas Juárez, el caso de Zapata, bueno, una serie de situaciones particulares en donde han sido juzgadas y presas por haberse defendido de un violador, de un abusador, de un marido maltratador. Entonces, creo que también es importante contar estas historias. ¿Qué casos, digamos, son los que frecuentemente, por las razones, digamos, qué tipo de delitos son los que cometen estas mujeres? ¿Cuál es el contexto, digamos así, a grandes rasgos de lo que ustedes han conocido? A lo mejor no directamente con quienes les ha tocado representar, pero sí como en la convivencia que tienen con otras mujeres presas. ¿Qué pasa, no? ¿Qué tipo de delitos y qué contexto? Bueno, en el caso, en los acompañamientos o las entrevistas que he tenido con algunas de ellas ha sido principalmente una especie de violencia simbólica, porque ellos han dicho, haz esto, y ellas saben de alguna manera, o no lo saben, mejor dicho, lo hacen porque o una violencia sutil que utilizan hacia ellos, y lo tienes que hacer porque me debes esto, ¿no? Por ejemplo, para transportar marihuana. A eso voy. Claro. En el caso de un vehículo, alguien le dijo, necesitas llevar ese vehículo, y ella se sintió de alguna manera obligada, ¿no? Una obligación, te digo, simbólica o sublime aparentemente, ¿no? Basada en el ejercicio de poder y la violencia. Así es, justamente. Ella la lleva y la detienen. El vehículo era robado y bueno, está justamente procesada por este delito, ¿no? Y entre otros, en el caso de delitos federales en México, ese es el eje por el que la mayoría de los casos están las mujeres presas, por apoyo o acompañamiento a su pareja, en un porcentaje. Por el otro, rescato muy ciertamente lo que dices de que se separan del mandato, ¿no? Se separan del mandato algunas mujeres, y ha sucedido también que hay mujeres que empiezan a sobresalir, a trabajar, a que se dé el esfuerzo, y hay dos casos así, por señalamientos de algunas situaciones que las señalan por un delito y están en la cárcel. De manera inocente. De manera inocente. Sí. Y en ese sentido. Sí, ¿tú cómo ves esto? La realidad es igual, creo que para toda América Latina. Esto tiene que ver con una política direccionada de Estados Unidos para que los países tengan cierta política de criminalización del tráfico de drogas de esta manera. Entonces impactó de manera igual, yo creo. También tenemos mujeres, como lo decía anteriormente y lo decías vos, que están presas por ser mulas, por transportar en sus cuerpos drogas, muchas veces vinculadas con relaciones, ¿no? El marido o la pareja, o engañadas, bueno, llévame esto, te doy la valija, llévala, o digamos, hay una cuestión de género también en cómo se estructura el hecho, ¿no? que va a ser calificado como delito. Y después situaciones de violencia de género, como te decía anteriormente. Hay mujeres que, bueno, reitero, el caso de las hermanas Juárez es muy, muy fuerte, porque fueron dos hermanas que en la calle reciben la agresión de un vecino, que ya lo conocían y ya había un historial como de hostigamiento. Ellas se defienden, ellas tenían un cuchillo, pero que lo usaban por defensa personal, porque vivían en un barrio complicado. Utilizan el arma que él tenía para amenazarlas, para
se genera un forcejeo ahí y ellas terminan siendo imputadas por tentativa de homicidio al varón, a este vecino, que tuvieron mucho tiempo presas y fueron finalmente condenadas por el delito, y en realidad lo que estaban haciendo era defenderse de un intento de violación. Y así hay otros casos, uno podría mencionar. Eso. Hay una cuestión aquí también paradigmática. Oaxaca, no sé el caso Argentina, pero en Oaxaca pues sabemos y reconocemos que hay una serie de persecuciones contra defensoras de derechos humanos, y eso implica que el tratamiento que se les da encima, y a mí me gustaría hacer esta comparación. Lo que ustedes han mencionado viene de esta estructura de la división sexo-género, las mujeres y los hombres, y cuando ellas arremeten o cometen un delito contra sus parejas, ocurre estas situaciones que ustedes mencionan. Pero ¿qué pasa cuando es una mujer la que se contrapone al Estado, a sus representantes, a sus gobernantes, a sus líderes, que generalmente son hombres, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que son detenidas, que son torturadas, ¿no? ¿Qué impresión les da esto a ustedes, ¿no? Porque ya está más que documentado cuáles son las agresiones que ellas tienen, que ellas reciben tortura principalmente de tipo sexual. Entonces, de tipo sexual y basada en sus roles de género, es decir, la amenaza del asesinato de la hija, o la violación sexual de la hija, la violación sexual hacia ella, la tortura sexual hacia ella, como ocurrió, en 2006 en Oaxaca. Las mujeres detenidas pues les cortaban el cabello, las desnudaban y las hacían hacer sentadillas frente a los policías, frente a frente a quienes las detuvieron, ¿no? ¿Qué diagnóstico, ¿no? hay, qué lectura hay de todo esto, ¿no? Ahora sí que desde su perspectiva, como abogadas, como defensoras de mujeres que han estado privadas de su libertad, ¿qué panorama es este, no? Sí, pues sin duda, principalmente tendría que ser en todas sus letras una represión de parte del Estado. Eso es indudable. Al tener tratamientos, no todas las detenciones debieran ser las mismas, en el sentido de que no únicamente de protocolos, sino por humanidad. No dejamos de ser personas en cualquier situación, pero no obstante de ello, el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento desde la detención, el abogado, todo este procedimiento jurídico y de derechos humanos que debe seguirse. Yo creo que es donde estoy segura que el Estado mexicano no ha tenido, en el caso, por supuesto, Oaxaca como integrante, no han tenido esos cuidados. Claro. Sí, yo quiero agregar, la situación de las mujeres presas nos permite como visualizar lo inútil de la cárcel, cómo genera más violencia. Entonces, y esto de que sus penas son desproporcionadas en relación al hecho que han cometido, o por lo menos por el que son acusadas, que no son hechos violentos. Entonces, tendríamos que pensar en posibilidades alternativas a la prisión, alternativas al encierro. Claro. Ya sea por prisión domiciliaria, ya sea por suspensión de la pena, elementos jurídicos que los tenemos en nuestro ordenamiento, pero que no se aplican por una cuestión, porque hay una respuesta hegemónica al delito por parte hegemónica, imponiendo el castigo de prisión, y porque no hay una perspectiva de género, entendiendo cuál es el castigo mayor que tienen las mujeres detenidas. Así que pensar esto, creo que tenemos que pensar en otras alternativas, que no sea la prisión, que ya de por sí no sirve. Bueno, el Estado quién sabe si le convenga, ¿verdad? Porque finalmente el mecanismo de terror, de miedo es ese, ¿no? Sí. Y sobre todo con defensoras, de derechos humanos, quienes han tenido que entenderse con este sistema represor, pero que además es totalmente violatorio de derechos humanos y de un debido proceso legal, ni se diga, ¿no? Definitivamente no existe. Entonces, ahora sí que concluyendo, así como con este contexto ya de análisis, que nos compartieran sus buenas prácticas al momento de las defensas,
qué han ofrecido ustedes o qué les gustaría ofrecer, ¿no? Para demostrar que esa discriminación vivida por las mujeres se lleva a las cárceles y se lleva en todo el procedimiento judicial. ¿Cómo es que podrían ustedes, desde esas buenas prácticas que han tenido, colocar el tema para hacerse visible por lo menos, ¿no? O una estrategia de litigio, si ya la tienen, ¿verdad? Porque vamos de lo muy poquito, dijeran ahí, para ver. Sí, bueno, sin duda el litigio, mencionas algo muy importante, también estamos en un nuevo sistema penal en Oaxaca también, y eso también coadyuva a justamente no todas sean las medidas de encarcelamiento, ¿no? De encerramiento, como lo señalaste, sino buscar medidas siempre alternas justamente que coadyuven a la mayor libertad, porque al final la cárcel hace otro proceso de personas estando ahí adentro, ¿no? Y considero que eso ha sido útil para nosotros en estos momentos. Gracias. ¿Cecilia? Sí, desde mi lugar, yo no soy defensora, pero trabajo hacia adentro del Poder Judicial, entonces fortalecer los debates en sentido de demostrar la tortura que existe hacia adentro de las cárceles y desarrollar argumentos para demostrar que es un deber de los jueces otorgar prisiones domiciliarias, por ejemplo, que permitan esto que decía antes de medidas alternativas, ¿no? Que no es una facultad de los jueces, sino que es un deber en todas las situaciones en las que pueda articularse este mecanismo. Claro. Eso. Y pues alguna frase para despedirnos, algo que quieran dejar como en el tintero, en la duda, pregunta, deseo. Es algo fundamental, ¿no? No dejan de ser personas, ni hombres ni mujeres, privados de su libertad. Claro, claro. Sí. ¿Sí, Cecilia? Sí. Deseo. Puede ser deseo, pregunta, reproche, denuncia. Este es el espacio, así que podemos aprovecharlo. No, invitar a... somos todos partes de este sistema en el sentido, no somos parte somos parte en el sentido de que reforzamos esa división entre el adentro y el afuera, ¿no? Vivimos en una sociedad muy punitivista, claro, que confía en que la cárcel es una respuesta válida y eficaz. Y entonces tener los ojos bien atentos a eso, no solo para el caso de las mujeres presas, sino en general. Y entonces mi deseo es ese, fomentar esos pensamientos. Bueno, y yo más bien dejaría sobre la mesa el continuar en lo futuro con estas pláticas. Igual estaremos respondiendo a aquellas cosas que quedaron todavía en resolverse, en el tintero, en la agenda, para seguir analizando y revisando posteriormente, ¿no? Muchísimas gracias y pues seguimos dialogando. Gracias. 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 Gracias.